Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Primero que nada quiero presentarme, mi nombre es Claudio, yo soy Claudio Ojeda, licenciado en Psicología y docente en Psicología. Trabajo como psicólogo clínico y también como docente en la actualidad, entre otras cosas. Di clases en la Universidad de Buenos Aires y di también talleres y clases de filosofía y psicología. Eh, Primero que nada me gustaría agradecerle a Joana Paola Cobos, que me contactó, tuvo la gentileza de contactarme y ofrecerme esta oportunidad de poder hablar para la Universidad de Cali. Y agradecerle particularmente a todos los que me están escuchando en este momento. Ojalá en otra ocasión podamos hacer un intercambio de manera presencial. Igualmente yo les voy a dejar un correo de contacto por si quieren escribirme ante cualquier duda o consulta que tengan o sugerencia, también será bienvenida. Y como siempre son bien recibidas cualquier tipo de preguntas. De hecho, espero que envíen sus preguntas. eh, Me sería muy grato contestarlas realmente. Eh, bueno, Primero que nada, el tema que voy a hablar en esta ponencia es el tema de didáctica e innovación. Para hablar sobre didáctica e innovación vamos a necesitar un poco aclarar estas dos palabras, o por lo menos definir bajo qué concepción vamos a entenderlas. Cuando hablamos de didáctica, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi manera de ver la didáctica como docente, entiendo la didáctica como una didáctica no tan centrada en el método, es decir, pensada como un método para que los chicos se aprendan, para que los alumnos aprendan, sino pensada como un método algo distinto. Es decir, como una metodología, o mejor dicho, como un conjunto de, de teorías sobre la enseñanza que la didáctica en sí misma intenta recorrer de manera crítica. ¿Para qué? Para poder saber cuáles son las mejores formas de enseñanza a partir de un análisis previo para cada circunstancia en particular. Dicho de otra manera, la didáctica como yo la entiendo como un arte, la entiendo como una forma de cuestionar nuestras propias prácticas de enseñanza con el fin de poder promover aprendizaje. Pero en este cuestionar implica tener en cuenta distintas variables, como por ejemplo el contexto, el sujeto a cual va dirigida la enseñanza. Es decir, nosotros enseñamos a quién estamos enseñando, qué características tiene esa persona, en qué contexto está, en qué escuela o universidad está, en qué ciudad. ¿Qué características tiene esa ciudad? ¿Cuáles son los problemas más comunes? ¿Cuál es el contenido que tengo que enseñar? Es decir, ¿cuál es la situación social que existe? Entonces, para poder hacer este análisis y que la didáctica nos permita saber cuáles son las estrategias de enseñanza más adecuadas, lo que vamos a tener que hacer es, por decirlo de alguna manera, nutrirnos de distintas disciplinas. Entonces, la didáctica, tal como yo la entiendo, es una disciplina que se nutre de otras disciplinas y permite repensar la práctica. Entonces es muy difícil, en ese sentido, separar la didáctica de la innovación. Cuando me dijeron el tema, lo primero que me llamó la atención es que decía didáctica e innovación. Y es extraño porque nosotros los que hacemos docencia estamos acostumbrados a innovar constantemente. ¿Por qué innovamos constantemente? Porque damos clases en distintos contextos, porque damos clases a distintos alumnos, porque los alumnos de un año no son iguales a los de otro año, incluso estando en un mismo curso, porque la situación social va cambiando y a veces las necesidades de nuestros alumnos o las preocupaciones de nuestros alumnos son muy distintas.
Entonces, ¿cómo conectamos el contenido con estas necesidades, preocupaciones que ya traen esos alumnos? Entonces es imposible pensar la didáctica por fuera de la innovación. Innovación es justamente un poco esto. Una de las formas que yo entiendo la innovación es repensar lo que estamos haciendo. Eso también es una parte de la innovación. No es toda la innovación, pero es una parte. El primer paso para innovar es repensar nuestras prácticas. Y en ese sentido, la didáctica es una disciplina dinámica que todo el tiempo está exigiendo repensar nuestras prácticas. Uno como docente hace didáctica cuando se pregunta cómo le enseño a tal persona con estas características cuando los métodos que venía utilizando no me están funcionando. Lo hacemos todo el tiempo eso como docente. Entonces, implica repensarnos, repensar nuestras prácticas, lo que estamos haciendo, nuestros métodos, ¿no? Nuestras formas de trabajo. Y eso es una parte de la innovación también. Digo, para proponer nuevas ideas, y ahí les doy una pauta de cómo entiendo la innovación, para proponer nuevas ideas es necesario, de alguna forma, empezar a repensar lo que estamos haciendo. Si no, seguiríamos haciendo siempre lo mismo. Innovación tiene que ver, generalmente, cuando uno habla en el Vox Populi, por decirlo de alguna manera, innovación se asocia mucho a lo nuevo, ¿no? A la vanguardia, a lo nuevo, a hacer cosas diferentes. Incluso innovación, hoy en día innovación está muy asociado a la palabra tecnología, ¿no? Innovación tecnológica. Parecería ser siempre el último adelanto, lo último. Y en ese sentido yo me quiero correr un poco de esta concepción de innovación como lo último, como tecnológico, ¿no? Porque innovación no tiene nada que ver con eso. En realidad, yo recuerdo acá en Argentina, en Buenos Aires, cuando se empezó a implementar la computadora en las escuelas de educación primaria y secundaria, una de las cosas que nos encontramos es que muchos docentes utilizaban la computadora y la incorporaron a sus clases. Uno diría, bueno, innovaron, empezó la innovación. No. ¿Por qué? No. Porque la computadora era nueva, pero la actividad era la misma. Entonces, ojo con eso. Cuando hablamos de innovación, no hay que descartar la cuestión didáctica, la cuestión pedagógica, qué aporte hace al aprendizaje, porque en sí mismo, por ejemplo, si podemos traer cosas nuevas, un proyector más nuevo, una computadora nueva, una nueva red social por la cual comunicarnos con nuestros alumnos, pero eso en sí mismo no es innovar. Como en el caso que les contaba recién que pasó en Buenos Aires, habían computadoras nuevas, los docentes las utilizaban en clases con los alumnos, cada alumno iba con su computadora, sin embargo la utilizaban para escribir las clases. Entonces yo me pregunto en ese sentido, ¿qué aportó de nuevo la utilización de una computadora que no hacía ya la escritura? De hecho, no solo no aportó, sino que también generó un problema, que es mucho más difícil reparar una computadora, llevar una computadora, aprender a manejar una computadora, que utilizar un lápiz. Entonces, si la computadora solamente va a servir para que los chicos tengan lo que antes tenían en un medio físico, como era las hojas de papel y lo que escribían a mano, es decir, con lápiz, va a ser lo mismo, no está aportando nada, de hecho está siendo operativamente dificultoso. Lo mismo en las universidades. Una computadora es costosa, implica reparaciones, instalación de software, implica incluso hasta saber limpiar un virus, no está aportando nada si solamente lo usamos para escribir, estamos complejizando la cosa. Entonces, en ese sentido, si van a usarla para escribir, quizás sería innovar, volver al lápiz y el papel, aunque parezca contraintuitivo. ¿Por qué? Porque es operativamente más fácil. Ahora, si me dicen que la computadora aporta nuevas formas de comunicación, permite estar en contacto más fluido con los chicos después de la escuela, permite hacer un seguimiento, por ejemplo, a través de programas como pueden ser Drive y demás, donde el docente puede ir viendo ya lo que va escribiendo el alumno, bueno, perfecto, ahí está aportando un plus. Pero si no aporta un plus en sí mismo, no es una innovación. Entonces, ojo con estas cosas de aplicar nuevas cosas porque es lo último, porque se usa en otro lado, porque es novedoso, porque los jóvenes o chicos o alumnos lo usan. Eso es un error garrafal, un error muy grave. Eso no es innovación. Por eso yo destaqué la concepción de innovación como el uso.
Lo interesante es entender para qué. Lo interesante es entender cómo usamos las cosas. Incluso una misma metodología que quizás la utilizamos para enseñar un contenido, pongámosle matemática, supongamos que utilizamos ciertas estrategias en clase con nuestros alumnos para enseñar matemática. Esa misma concepción, esas mismas estrategias, mejor dicho, pueden ser útiles para enseñar música, quizás, para otra población de alumnos, en otro lugar. Sin embargo, la estrategia es la misma. Sin embargo, la innovación viene por el lado del uso. Apliqué algo que estaba en un lado, lo apliqué en otro. Entonces, ahí, la innovación no vino por el lado de que sea algo nuevo en mi estrategia de enseñanza, sino por la forma en que lo usé. La usé en otro lado, la usé con otra población y para otro contenido. Innové. ¿Bien? Es decir, la innovación no está en las cosas en sí mismas. La innovación está en las ideas. Por eso la idea de innovación está tan ligado al concepto de idea, ¿no? Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque nos quita de la idea a nosotros de creer que para innovar hace falta siempre recursos. Quizás es todo lo contrario. Quizás con los recursos que tenemos sobran. La innovación no va por el lado de los recursos. Quizás sí va por el lado de la optimización de los recursos que tenemos. Bien, si tenemos pizarrón, tenemos sillas, tenemos aula, en vez de preguntarnos, bueno, no puedo innovar porque no tengo computadora, bueno, no puedo innovar porque no tengo los libros, los últimos libros. En realidad uno lo que podría hacer es preguntarse, ¿cómo puedo hacer para enseñar lo mismo bajo estas condiciones y recursos que cuento? ¿Cómo los podría utilizar de otra forma para que me den prestaciones distintas y que permitan generar aprendizajes, por lo menos, o un plus en los aprendizajes? Que permitan optimizar las formas de enseñanza. Eso sería una buena pregunta. Entonces, innovar no tiene que ver con los recursos solamente. Y los recursos en sí mismos no son innovadores, por más que a veces parezcan. Lo que es innovador son los usos, lo que es innovador es darle una manera de utilizar distinta. Y otra cuestión más, innovar no siempre recae directamente sobre los aprendizajes, sobre los alumnos y demás. A veces la innovación puede ser para nosotros mismos como docentes. Cuando se habla de didáctica muchas veces hablamos de los procesos de enseñanza y aprendizaje como una cosa que siempre está contemplando al alumno, ¿no? Para el alumno, para ese sujeto de la educación. Está bien, es así. Digo, el fin y el objetivo es ese. Pero no hay que olvidarse también de nosotros mismos como docentes. A veces innovar es innovar en determinadas cuestiones institucionales para permitir un trabajo más cómodo también. Que obviamente va a repercutir también indirectamente en la enseñanza y por lo tanto también en los aprendizajes se van a ver influidos. Pero también tiene que ver con nosotros mismos como docentes, innovar para nosotros y no solo para los alumnos, para ambos. Por eso les contaba antes, no es muy difícil separar la idea de didáctica o la docencia de la innovación. Me es difícil pensar una docencia sin innovación. ¿Bien? Se me es difícil pensar porque todos los alumnos que le enseñamos son distintos. Entonces, tenemos que estar constantemente innovando, porque lo que nos sirve para un alumno no nos sirve para otro. Todo el tiempo estamos en cambio, pero no se trata del cambio por el cambio, no se trata de innovar por innovar. Innovar no es un valor en sí mismo, es un valor en la medida que aporte un plus, es un valor en la medida en que permita resolver algún problema particular. Si hay alguna problemática particular dentro de la clase, dentro del grupo clase, con un alumno en particular, innovar va a ser, lo podemos valorar en tanto que genere algún tipo de resultado de alguna manera, en tanto mejore los procesos de enseñanza, en tanto aporte algo. Si no, innovar por innovar, les diría no innoven porque van a gastar más cosas, van a gastar recursos, dinero, tiempo y demás, que no necesariamente va a ser provechoso. Entonces, muchas veces de lo que se trata es de innovar
porque las estrategias que utilizamos no funcionan, y muchas veces las estrategias que utilizamos funcionan y no hay que innovar nada. Sin embargo, ese seguir haciendo lo mismo es elegido. Uno puede preguntarse, ¿se puede hacer mejor esto que estoy haciendo de otra manera? Y quizás la respuesta es no, quizás es, seguimos utilizando lo mismo, pero esto es elección, no utilizar lo mismo porque siempre hay que hacer lo mismo. Es decir, tanto hacer siempre lo mismo como obligarse a innovar es malo, por decirlo de una manera sencilla. Es malo. La idea es que, al menos como yo entiendo la didáctica, es que seamos docentes críticos, ¿bien? Que la docencia sea una profesión crítica. Es decir, que nosotros nos preguntemos, ¿estamos haciendo bien lo que hacemos? Si la respuesta es no, o falta, o creo que tengo la intuición de que se podría hacer mejor, bueno, vamos a tener que innovar. Pero de vuelta a lo mismo, innovar no es traer cosas nuevas, ni hacer obligadamente algo nuevo, ni tener recursos novedosos, tecnológicos o rimbombantes. Innovar tiene que ver con los usos. Podemos utilizar las cosas que tenemos de manera diversa, de manera diferente, de manera creativa. Es la utilización de la creatividad al servicio de la enseñanza para lograr fomentar mayor cantidad de aprendizajes y mayor calidad de aprendizajes en los alumnos. Y esto lo separo todo el tiempo de fomentar, ¿bien? Porque pueden ser nuestras estrategias innovadoras, pueden ser nuestras estrategias de enseñanza muy buenas y sin embargo no producir aprendizajes. Recordemos que la acción de enseñar depende del docente, pero la acción de aprender depende del alumno, porque si son dos acciones distintas, dependen de sujetos distintos. Entonces, en ese sentido, no siempre las enseñanzas, nuestras estrategias que utilizamos en el aula van a producir aprendizajes. Ustedes lo deberán corroborar todo el tiempo con sus alumnos. Muchas veces algunos aprenden y otros no. ¿Por qué? Porque son diferentes. O porque uno le pone los recursos disponibles para que estén al servicio del alumno, pero el alumno no los toma porque no hay una acción de aprender. Y muchas veces esos alumnos, mucho tiempo después, entienden, o por decirlo de alguna forma, le cae la ficha de lo que le enseñó un docente mucho tiempo antes. O nunca les pasó como alumnos que cosas que dijeron docentes, mucho tiempo después las pudieron capitalizar. Es decir, esa enseñanza fue útil, pero a largo plazo. ¿Por qué? Porque faltaba algo por parte del alumno ahí. Entonces, en ese sentido, es que nuestras estrategias tienen que estar innovando constantemente por varias razones. Como les decía antes, primero porque justamente no hay estrategias que garanticen, que sirvan para todos, ni que garanticen aprendizajes. En tal caso promueven, son un soporte, ponen a disponibilidad, digamos, las cosas necesarias para que el alumno pueda apropiarse de los contenidos. Después que quiera apropiarse de los contenidos, eso es otra cosa. O que lo haga, eso es otra cosa. Pero lo que puede servir para un alumno, digamos, esas estrategias, pueden no servir para otro. Entonces, en ese sentido, es que tenemos que estar innovando constantemente y todo el tiempo reformulando lo que hacemos. ¿Bien? La innovación no es un agregado a la didáctica. Yo creo que la didáctica es innovación. Y tiene que ver con innovar, pero con un criterio, con un sentido crítico. Y por ahí me parece que va la mano. Innovar es reformular nuestras prácticas de enseñanza, pero bajo un sentido crítico, preguntándonos por qué, para qué lo hacemos, ¿bien? A quién va dirigido, es decir, empezar a tener en cuenta al sujeto de la educación, empezar a tener en cuenta el contexto, empezar a tener en cuenta en qué institución enseño, empezar a tener en cuenta el contenido que enseño, empezar a tenerme en cuenta a mí mismo como docente, cómo soy yo, cuáles son mis particularidades, cómo me siento más cómodo yo. Porque una estrategia puede ser muy buena para un docente, pero puede no serlo para otro, incluso con la misma clase. ¿Por qué? Porque son docentes distintos. Quizás uno se siente más cómodo dando una lección oral, otro se siente más cómodo escribiendo. Y esto tiene que ver con la singularidad también de cada uno. Entonces empezar a probar cosas diferentes
no solo para el alumno, sino también para nosotros mismos, pero todo el tiempo repreguntándonos y reflexionándonos sobre esto que pasa en última instancia en la clase, sobre todas estas variables que se cruzan en la clase. Y eso es innovar, es esa capacidad de ofrecer soluciones nuevas a partir de una reflexión previa. Si estamos haciendo eso, estamos innovando. Bien, entonces me quedo un poco con esta conclusión. No me interesaba quizás dar definiciones de libros de didáctica o de libros de innovación. Me interesaba básicamente poder reflexionarlo junto con ustedes, porque los libros pueden ir leerlo y no va a aportar nada nuevo. Lo más importante es que podamos reflexionarlo un poco juntos y que yo pueda poner quizás una concepción un poquito diferente. Bien, creo que eso les va a ser más productivo que cualquier cosa que yo pueda decir que ya está en los libros. Entonces me interesa que se queden con esa idea de innovación. Espero haber aportado un poco desde lo que yo sé, les haya sido de mucha utilidad. La verdad que para mí es un placer estar hablando con ustedes, aunque sea de una forma unidireccional en este momento. Quedan ustedes hacerla bidireccional con sus consultas, que por cierto las pueden hacer a el siguiente correo, que es Claudio Gabriel Ojeda, todo con minúscula, @gmail.com. Repito, Claudio Gabriel Ojeda, todo con minúscula, @gmail.com. Ahí me pueden consultar lo que quieran, trataré de responder lo más rápido posible. Y bueno, nuevamente les agradezco a toda la Universidad de Cali por esta posibilidad. Espero en un futuro estar con ustedes hablando de manera presencial. Y bueno, muchas gracias por escucharme y